por encima de cualquier tipo de cáncer, 10 veces más que el cáncer de mama, y el 74% de la población pensaba que no era la enfermedad cardiovascular la primera causa de muerte en la mujer, ¿no? Les enseñamos las arterias, cómo las tenía, y dices, es que tus arterias es como si tuvieras 80 años. Bueno, ha dejado de fumar, es que te impacta porque están hablando sobre ti mismo. Sí, hay factores de riesgo específicos del sexo, ligado mucho a factores hormonales, una menopausia precoz o enfermedades ginecológicas como el síndrome del ovario poliquístico, que aunque hagamos un poquito menos ejercicio, los beneficios son incluso mayores que en el hombre. Bienvenida, Leticia, qué placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, el placer es mío. Comentábamos que particular que dos cardiólogos, que es la primera vez que traigo otro cardiólogo. ¿Sí? Al podcast, sí. Otra cardióloga. Pues siempre tiene que haber una primera vez. Y yo creo que no será la última, de verdad, porque es un tándem donde podemos potenciar. Espero que no se nos vaya demasiado a lo técnico, ¿no? Efectivamente. Pero yo creo que no, porque tanto, o sea, yo lo tengo como muy integrado, pero tú hablas mucho para las personas, sobre todo para las mujeres. Bueno, es que lo importante es que ellas nos entiendan, ¿no? Sí. Estos mensajes van dirigidos a ellas y a ellos, a toda la sociedad. Yo siempre digo que todo hombre tiene una mujer cerca a la que quiere cuidar. O sea, Sí. que es para todos. Pero bueno, que es súper importante transmitir lo que, bueno, vemos en la clínica o sobre todo, pues, personas como tú, grandísimos profesionales e investigadores, bueno, pues vamos conociendo, ¿no? Gracias a lo que hacemos. Porque tú te dedicas, bueno, eres jefa de cardiología de HM Hospitales, también, bueno, eres cofundadora de una clínica muy importante de cardiología, pero es que tú además investigas y eres una gran imagen muy reconocida dentro de la cardiología sobre imagen en cardiología, ¿no es así? Sí, la verdad que tuve la oportunidad de ir a especializarme en imagen a Boston, al Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, durante un año, y luego a Nueva York, en el Monte Sinai, durante otros 2 años, para avanzar, ¿no?, en el conocimiento de la salud cardiovascular desde una perspectiva de prevención, imagen, con todas las nuevas técnicas que tenemos para ver realmente cómo está nuestro corazón y nuestras arterias, y aplicado a distintos escenarios, y uno de ellos es la mujer, que me apasiona. Además, eres una defensora y una de las movilizadoras en España del movimiento Cardiología y Mujer o Mujer y Corazón. Sí, porque la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en las mujeres y eso es totalmente desconocido. De hecho, publicamos una encuesta en la Revista Española de Cardiología y el 74% de la población pensaba que no era la enfermedad cardiovascular la primera causa de muerte en la mujer, ¿no? Aunque 3 de cada 4 encuestados pensaban que estaban bien informados, ¿no? Entonces, aquí hay un problema, ¿no? Porque es verdad que está por encima de cualquier tipo de cáncer, 10 veces más que el cáncer de mama. Y como siempre digo, las buenas noticias, y por eso estamos aquí, es que el 80% de la enfermedad cardiovascular se puede prevenir. Qué bueno. Y en la mujer, yo antes de ver cómo podemos prevenir esto, porque seguro que vamos a hablar de cosas súper útiles, no me quiero ir de tu trabajo. Tú te has hecho grande, no lo has dicho, pero de la mano además del cardiólogo más reconocido a nivel mundial, que es el doctor Valentín Fuster, que estuviste allí en el Mont Sinai con él, ¿verdad? Tú te has hecho grande conociendo desde fuera cómo es y cómo se mueven los corazones de las personas y de los pacientes. Me gustaría preguntarte, ¿qué diferencias hay en estructura y función entre el corazón de un hombre y el de una mujer? Pues mira, es una buena pregunta. Realmente tienen los mismos elementos. En el corazón está el músculo, que es la bomba que expulsa la sangre a los órganos. Están las válvulas, que son las puertas que dirigen la sangre en una dirección o en otra. Está el sistema eléctrico, ¿no?, que cuando se afecta la electricidad de la casa, el corazón es como una casa, ¿no?, con cada uno de sus elementos se producen las arritmias. Y está también, pues, las arterias del corazón, las arterias coronarias, ¿no?, que son las tuberías que llevan la sangre al músculo del corazón, ¿no? Entonces, estructuralmente, un corazón de un hombre y una mujer tiene los mismos elementos. Pero es verdad que el corazón de una mujer es un poquito más pequeño que el del hombre, porque la caja torácica es más pequeño, por lo que tiene que bombear más rápido para expulsar la misma cantidad de sangre que el corazón de un hombre. Y luego las arterias del corazón, las arterias coronarias, las tuberías, son un poquito más pequeñas y a veces pues ese corazón de la mujer funcionalmente requiere pues otras
cantidades de oxígeno, otras demandas diferentes y puede enfermar diferente, ¿no? Casi en vez de orgánicamente o anatómicamente qué diferencias hay estructurales, es la forma que tiene de enfermar el corazón de un hombre y de una mujer y en la forma en la que diagnosticamos esas enfermedades, las tratamos en la mujer y los síntomas o los factores de riesgo que pueden atacar diferente al corazón de un hombre o de una mujer. Por esa diferencia de tamaño que comentas es por lo que el corazón de una mujer clásicamente entendemos que tiene que late algo más rápido que el del varón, ¿o no? Sí, porque al ser más pequeñito, Sí. tiene que bombear al final la misma cantidad de sangre para que los órganos estén bien perfundidos. Entonces tiene que ir más rápido, ¿no? Claro. Eso es muy bonito porque lo vemos con ecocardiografía, con la imagen, ¿no? Cómo es el corazón de una mujer, que esas cavidades son más pequeñas y las paredes a veces son incluso un poquito más gorditas, tienen un poquito más de hipertrofia, de fuerza para expulsar la sangre y enferman diferentes, que también lo podemos ver a través de la imagen cardiovascular. Ya no solo el corazón, sino las arterias, ¿no? Que a mí me gusta definir siempre antes de empezar a hablar qué es la enfermedad cardiovascular, que tenemos que hablar de cardio-corazón y vascular-arterias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las mujeres las arterias van enfermando un poquito más lento que las arterias de los hombres, o calcifican o tienen distinto tipo de oclusiones en esas arterias que los hombres. Cuando hablas de imagen, para que la gente nos entienda, ¿a qué estamos haciendo referencia? La imagen Porque es yo te hago una como... foto a ti, no veo tu corazón. Claro, es como mirarnos al espejo, pero nos vemos por dentro. Entonces, a través de técnicas que son no invasivas y fáciles de usar, como la ecografía, podemos ver en tiempo real cómo está funcionando nuestro corazón y cómo están por dentro las tuberías, las arterias de nuestro cuerpo. Y eso nos permite adelantarnos a la enfermedad y decir el riesgo real que tienes, porque no es lo mismo, José, pues por tu edad y por el estilo de vida que llevas, tu riesgo es bajo, pero a lo mejor yo tengo la capacidad de visualizar cómo es tu corazón y tus arterias por dentro y decirte, pues mira, es que ya empiezas a tener bloqueos en esas arterias. Claro. Ojo, a lo mejor en ti tienes que empezar a cuidarte porque tu padre tuvo un infarto joven o otros factores de riesgo que pueden, pues, provocar un aumento de evento cardiovascular a largo plazo. Si yo te digo de factores de riesgo que afectan a la forma y la función del corazón, pues todo el mundo conoce los clásicos de hipertensión, diabetes, fumar, el sedentarismo. ¿Hay factores de riesgo que, con vuestra labor clínica o investigadora, estéis viendo que afectan especialmente a las mujeres en la forma y función del corazón? Sí, hay factores de riesgo específicos del sexo, ligado mucho a factores hormonales, ¿no? Por ejemplo, una menopausia precoz, cuando tienes pues una retirada de estrógenos menores de 40 años, o una primera regla, una menarquia tardía, o enfermedades ginecológicas como el síndrome del ovario poliquístico, que te crea un desbalance entre estrógenos, progesterona, andrógenos, o incluso enfermedades durante el embarazo, ¿no? Esa hipertensión arterial llamada preeclampsia durante el embarazo, que deja una huella vascular y hace que esa mujer la tengamos que cuidar y observar con más mimo que otra mujer que no tiene ningún problema en el embarazo, o la diabetes gestacional. O sea que nosotros, como cardiólogos clínicos, debemos hacer una buena exploración de qué riesgos tiene esa mujer que estamos intentando cuidar, ¿no? No solo los clásicos que has mencionado, sino todos esos otros factores de riesgo específicos durante el ciclo vital de la mujer. ¿Y qué hacen esos factores de riesgo asociados al ambiente hormonal en el corazón? ¿Qué es lo que le pasa al corazón? Pues mira, por ejemplo, a nivel hormonal, si tenemos una reducción de estrógenos, aumenta nuestro riesgo cardiovascular, aumentan nuestros factores de riesgo, aumenta la tensión arterial, somos más lábiles a emociones y de repente pues la tensión alta se dispara, hay un aumento de la resistencia de la insulina, por lo que nuestras curvas de azúcar se alteran, se puede aumentar hasta un 10-15% el porcentaje de colesterol malo por esa alteración hormonal, o hay un déficit de esos efectos antioxidantes, antiinflamatorios en nuestro cuerpo,
pudiendo aumentar nuestro riesgo pues, de que haya una trombosis o que haya mecanismos inflamatorios que disparen si ya teníamos un riesgo basal, ¿no? Entonces hay que englobar. Y en esencia, cuando veis, por ejemplo, con una ecografía o una resonancia cardíaca, cómo está el corazón de una persona, con una mujer en este caso, con factores de riesgo, ¿qué suele ser lo más típico que aparece en el corazón o que encontráis? Pues mira, eso es una pregunta muy bonita porque va ligado directamente con estilo de vida también mucho, ¿no? Aparte, bueno, de antecedentes familiares o cómo nos encontremos, si estamos sanos, sin síntomas o tenemos síntomas, ¿no? Pero es verdad que una mujer obesa, por ejemplo, podemos identificar grasa epicárdica, es decir, igual que se ve la grasa corporal, puede haber grasa rodeando ese corazón y puede aumentar nuestro riesgo cardiovascular. Sí, eso por ejemplo con un TAC coronario sí que vemos ese porcentaje de grasa aumentado. Luego otra cosa bonita es que podemos ver dentro de las arterias que ya empieza a haber depósito de placas, ¿no? Y lo podemos modular, que yo siempre me gusta ser positiva, ¿no? Que es mejor, igual que nos vemos por fuera, pues vernos por dentro, porque nos puede motivar a cambiar, ¿no? Si nosotros estamos viendo que en esas arterias del corazón, con un TAC coronario, por ejemplo, o una arteria del cuello con una ecovascular, si ya hay algo de suciedad, pues vamos a motivar más a esa persona a que cambie estilo de vida, ¿no? O una mujer deportista, pues es el llamado corazón de atleta. El corazón se hace un poquito más grande, se remodela, pues para intentar adaptarse a esa respuesta fisiológica que necesita nuestro cuerpo ante el deporte, ¿no? Y estoy seguro que las mujeres que nos están escuchando se estarán preguntando, oye, yo me tengo que hacer una de estas pruebas. ¿Hay alguna que sí que esté bien hacer, otras que sean de uso hospitalario? ¿Qué le respondemos? Que sí, o sea, igual que vamos a ginecólogos, tenemos que perder ese miedo a ir a los cardiólogos, ¿no? Porque es mucho mejor hacerlo antes de que tengas el problema, ¿no? Como todo en general en la vida, hay que adelantarse a la enfermedad. Y, por ejemplo, una ecografía vascular que no radia, es sencillo, no invasivo, pues en una mujer te puede dar mucha información de tu estado arterial. Sí, estoy de acuerdo. Quizás no lo aplicaría igual a un TAC o una resonancia, porque la resonancia tarda un montón y al final te va a dar una información que quizá es más específica, pero es que si tienes una eco súper normal, ya está. Ya está, o la ecografía al corazón, ¿no? Yo siempre digo que hay que ir por escalones, ¿no? El primer escalón básico, pues es una analítica, y el ecocardio y el electro, claro, el eco, que te vale el mismo aparato, te vale para ver el corazón y para las arterias. Y luego ya si tu perfil de riesgo es moderado o alto, pues habrá que subir de escalón y entonces ya personalizar las pruebas que hay que hacer. No podemos movernos por protocolos a todo el mundo lo mismo. El tema está, tú lo dices muy fácil porque tú tienes una clínica que es muy fácil, la gente va y lo contrata y lo hace y da mucha información, pero es verdad que en el sistema público español acceder a una eco cuando no tienes factores de riesgo, pues yo creo que no está ampliamente disponible. Claro, pero hay que trabajar en ello, porque podría ser... ¿Tú crees que deberíamos Yo creo que sí, eso? sería disponible, porque son los mismos aparatos de eco. Al final es un tema de formación, pero y de compartir también con otras especialidades y hacerlo más universal en centros de salud. Quizás yo sería creo un modo que de mejorar el sistema, porque es verdad que yo lo pienso y en mi consulta, yo paso consulta todos los viernes, que tengo un montón de pacientes. Allí nadie sale sin eco, pero es verdad que todos tienen síntomas, todos tienen un criterio clínico. A mí no me viene, hola, que estoy sano, que me reconozca. Pues ahí no trabajamos así en las públicas. Claro, pero fíjate, cuando yo estaba trabajando en Estados Unidos, la prevención era clave. Y al final te ahorras mucho más en eficiencia, en calidad de vida, en impacto a las familias, en impacto social. Si tú actúas antes, lo que pasa que es cambiar la mentalidad, ¿no? La mentalidad total. Y a lo mejor no te lleva tanto tiempo. Porque... No, pero me parece un mensaje muy, muy bueno lo que estás diciendo. Y además poca gente se atreve a decirlo. Oye, hay cosas que aquí tenemos aceptado. Tenemos el sistema público mejor de Europa y del mundo, pero esto es mejorable, ¿no? Totalmente, tiene que ser una medicina universal. Aquí hay que poner el paciente en el centro. Nos tenemos que aliar todos, la pública, privada, centros de salud, enfermería, hacerlo, pues mejorar el acceso para todos y la forma en la que tratamos la salud, que desconocemos mucho cómo impactar la salud, no solo la enfermedad que llegamos tarde. Voy a seguir con lo que, por no irme del tema, pero es que me parece súper interesante.
Y entonces te cojo el ejemplo que has dicho. Esa mujer obesa que tú le ves por dentro el corazón y tiene más grasa alrededor del corazón y ya está empezando a acumular placas de colesterol en las arterias que te ponen en riesgo de sufrir un evento cardiovascular, enfermedad cardiovascular o un infarto. ¿Veis vosotros con imagen mejoría de lo que le está pasando al corazón si mejora sus hábitos, o la enfermedad cardiovascular una vez que está ya se va a quedar para siempre? Pues eso es muy bonito, la verdad, que hay varias publicaciones en el JACC, en revistas importantes de cardiología, en el que se documenta una regresión de la placa de aterosclerosis si recibes un buen tratamiento y si modificas tu estilo de vida. Incluso las guías de prevención cardiovascular ya introducen la imagen como un marcador de que tu riesgo está mejorando o que tu riesgo está empeorando, ¿no? A priori, todas las mujeres somos de bajo riesgo por las escalas tradicionales. Entonces, gracias a la imagen, te puedes catalogar en riesgo medio o riesgo alto. Esto es como un semáforo. Estoy en verde, en amarillo o en rojo, ¿no? Pues todos estaríamos en verde. Pues vamos a innovar con nuevas herramientas, afinar, que nos ayuden a decir, pues, por dónde vas, ¿no? Y sí que es verdad que en cuanto a las arterias se puede ver que esa placa se compacta y cambia su composición, y en el corazón también. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Que se compacta? ¿Eso qué significa? Que su volumen, si nosotros lo medimos con técnicas tridimensionales, imagínate que una mujer tiene una placa que mide 100 milímetros cúbicos. Ajá. La medimos exactamente. Recibe tratamiento, está monitorizada, pues esa placa se puede reducir a 70 milímetros cúbicos. Claro. Y además que cambia su composición. Es decir, que una placa que a lo mejor es más frágil a romperse, se hace más estable y ya no se va a romper, se queda pegada a la pared. Es un mensaje muy potente. Entonces es muy bonito y es lo que estamos intentando ver en el estudio Wake Up también, que si a través de la imagen nosotros somos capaces de cambiar tu estilo de vida y que funcione mejor. Ya no solamente es haz deporte y come bien, sino que realmente ya empiezas a tener algunas arrugas, algunas lesiones en tus arterias. Sí. Vamos a dejar de fumar y vamos a cambiar y monitorizar qué es lo que ocurre. ¿Y cuáles son esos cambios que mejoran más la salud cardíaca? Pues los más básicos, el estilo de vida. O sea, eso es algo transversal en lo que deberíamos trabajar, ¿no? Ya desde pequeños, desde niños. Movernos, cualquier actividad física suma, alimentación pues mediterránea, ¿no? Qué maravilla del aceite de oliva, las nueces, los frutos rojos, intentar modular el estrés. Y yo siempre digo, o sea, ocuparte de que tienes corazón. O sea, ese es el primer paso. Ponerlo en el foco, ¿no? Porque parece que... Se te olvida, lo das por hecho. Sí, o que no nos creemos o no sabemos que la mujer enferma principalmente y muere de enfermedad cardiovascular. Totalmente. Entonces, al final, un consejo básico sería: concienciate de que tienes corazón, ocúpate de él, priorízalo y a partir de ahí, pues, haz un análisis, estilo de vida y déjate asesorar por los médicos, por nosotros, ¿no? Sí, es que es muy curioso y yo esto te lo he pensado varias veces. Como que el corazón todo el mundo sabe que es fundamental, que la enfermedad cardiovascular es súper frecuente, pero que en los últimos años el corazón no está en el foco. La gente como que da por hecho que está, pero nos preocupamos mucho más de la microbiota, de si hay que hacer ayuno, y esto sí me parece importante, de la salud mental, pero nos hemos olvidado del corazón, ¿verdad? Totalmente, es que... Y los hospitales estamos llenos. Totalmente, es la primera causa de mortalidad tanto en hombres y en mujeres, ¿no? Sí, Entonces, y es que a mí me gusta ese mensaje nuevamente, que el 80% se puede prevenir. Entonces, aparte de ocuparnos de nuestro estilo de vida, importantísimo, también tenemos que visualizar y ver cuál es el estado de nuestro corazón y de nuestras arterias para tener un buen punto de partida, ¿no? Claro. Sí, es una cuestión de prioridades. Lo que pasa que como es silenciosa la enfermedad cardiovascular, muy a menudo, hasta que no tienes el susto, no reaccionas. Entonces, eso para mí sería muy, muy importante, la educación, ¿no? Desde niveles iniciales y en cualquier momento, pues son tan útiles pues este tipo de podcast,
de verdad, porque es acercar la ciencia, que lo comentábamos antes, Sí. a la sociedad. De nada vale estar con la molécula y el dato si no lo pones en conocimiento de las mujeres y de los hombres, que son los que realmente tienen que ir al médico, concienciarse y cuidarse. Ahí estamos. Por esa falta, pues eso nos motiva a hablar un poco al público y bueno, yo creo que aportamos mucho. Así que te agradezco tu labor, la verdad, Leticia. Otra cosa que no puedo evitar preguntarte, ya que te dedicas a la imagen y tienes una labor investigadora muy potente en imagen en cardiología, es ¿qué ha pasado o qué pasa con la investigación en la mujer en cardiología? Pues mira, es que tradicionalmente, como la enfermedad cardiovascular siempre se ha ligado al hombre, la mayoría de los estudios se han centrado en incluir y diseñar estudios con ese fin. Estamos sufriendo ahora una transformación y una mejora, que también tenemos que ser positivos, ¿no? Pero hasta hace poquito el criterio de inclusión de mujeres no se contemplaba. Había una participación de mujeres menor del 30% en muchos ensayos clínicos. De hecho, todavía actualmente es un 9.3% de mujeres líderes que son principales investigadoras de ensayos clínicos y que participan en comités donde se decide hacia dónde dirigir la financiación. Y aparte que muchos ensayos, su metodología, no ponen las cosas fáciles para las mujeres en cuanto a seguimientos, en cuanto a flexibilidad del tipo de pruebas que hay que realizar. Por ejemplo, también hay que intentar adaptarse a la situación vital de la mujer. Entonces no puedes, pues si haces un estudio de rehabilitación cardíaca, pues a lo mejor tienes que valorar cuáles son las limitaciones o las barreras que hacen que una mujer no siga un programa de rehabilitación cardíaca como en el hombre, ¿no? Claro. Y luego otro aspecto importante que creo que también hay que tener en cuenta, que los resultados a menudo pues de la dosificación de fármacos o de efectos adversos, pues no se reportaban muchas veces en mujeres. Entonces, las conclusiones de muchos estudios pues también habría que adaptarlas para que sean aplicadas en mujeres. ¿Crees que esta falta de investigación nace o tiene como consecuencia que incluso dentro del colectivo médico diagnostiquemos peor a la mujer o eso ya lo hemos superado? No, yo creo que existe todavía un infradiagnóstico, ¿no? Y un infratratamiento, es decir, que es más difícil a veces diagnosticar infartos en mujeres, las mujeres acuden más tarde, 60 minutos de retraso ante un dolor torácico de una mujer frente al dolor torácico de un hombre, y entonces a veces los infartos en mujeres también son diferentes, Sí. Que no se producen por la típica placa de colesterol que bloquea la arteria. Entonces todo esto dificulta llegar a un diagnóstico precoz y preciso de la enfermedad cardiovascular, ¿no? Lo que impacta en el pronóstico y en la evolución de esa mujer. O sea que también los profesionales tenemos mucho que aprender de cómo diagnosticar y cómo tratar esa enfermedad cardiovascular. ¿Qué debemos de saber o qué le podemos decir a las personas para intentar paliar esto de algún modo? ¿Cómo es el dolor de el infarto en la mujer duele? Para empezar, primera pregunta. A ver, el primer síntoma, bueno, luego cortáis esto, ¿no? El síntoma más frecuente, tanto en los infartos de un hombre como de una mujer, es el dolor torácico, ¿vale? Que eso es verdad, que es así. Y ha habido mucha literatura y mucha prensa. Y muchas redes sociales que dicen que el infarto de la mujer no duele. No duele. Entonces, ahí eso es un mito que hay que totalmente tirar, porque ese es el primer síntoma de un infarto de una mujer, es el dolor en el pecho. Vale. Pero es verdad que puede haber otros síntomas y coincide que esos síntomas son más frecuentes en mujeres que en hombres, ¿no? Pues, por ejemplo, dolor en la boca del estómago, dolor retromandibular, pérdida de conocimiento brusca, un decaimiento. Vale. Normalmente estos síntomas se empiezan manifestando ante ejercicio físico, porque aumenta la necesidad de más sangre a nuestro cuerpo y como hay un bloqueo en las arterias que lo está limitando, pues el síntoma es ahí cuando se produce, ¿vale?
Pero eso no quiere decir que el infarto de una mujer no duela, que Vale. ante cualquier dolor en el pecho opresivo que no se modifica con la respiración o con las posturas, tenemos que sospechar que puede haber algún problema en nuestro corazón. Vale. Otra cosa es que podamos tener otros síntomas y tenemos que ser nosotros los cardiólogos los que digamos, pues esto es un ataque de ansiedad o no está pasando nada, no hay problema. Pero eso se hace ya en el hospital. Eso lo se hace hace en uno el su hospital, casa, ¿no? efectivamente. Que Exacto. así tenemos que llegar a tiempo, ¿no? A los infartos y que no se queden pues mujeres en casa porque o no se sientan vulnerables o Vale. yo no puedo tener un infarto porque esto es algo de hombres o Vale. estos síntomas no son los típicos, no. Vale. Vete al hospital y nosotros como cardiólogos o el centro de salud seamos los que Te digamos si sí o si descartemos no. esa posibilidad. Vale, o sea que un dolor en el pecho, como has dicho, opresivo, a veces se irradia, ¿no? A la garganta, a la espalda o al brazo. En una mujer también tienen que hacer tienes que pensar que tienes que acudir o llamar a una ambulancia o ir a un hospital para descartar un infarto. Aunque luego otros síntomas, como lo que has comentado de sudoración, fatiga, oye, pues vete, que más vale ir por nada al hospital que tragarse un infarto en casa. Totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y luego, más allá de los síntomas, el infarto en la mujer, que lo has dicho antes, es que es distinto que el del varón. A veces sí, y eso nos dificulta el trabajo a los cardiólogos, Vale. porque la causa más frecuente de infarto es un tapón en una arteria del corazón, por colesterol y por otras sustancias inflamatorias, por eso hay que controlar tensión, hábitos tóxicos, el azúcar, etc. Pero es que las mujeres tienen una mayor prevalencia de infartos con lo que decimos arterias coronarias normales o sin bloqueo de colesterol, ¿no? Es decir, que tú lo sabes bien, haces un cateterismo, una mujer llega con dolor en el pecho y un infarto porque hay una elevación en la analítica también y en el electrocardiograma que nos está diciendo que es un infarto y de repente dices, sorpresa, si las arterias están abiertas, pero es que en las mujeres esa arteria puede enfermar en lo que es su pared. Ajá. No solamente en la luz, no en la parte interna, sino que esa pared de la arteria pues se puede romper o se puede producir otro mecanismo diferente, ¿no? Por descarga de catecolaminas o de sustancias, ¿no? Eso es que la disección coronaria espontánea, que es lo que es que creo que era de 9-1 la proporción de mujeres a hombres. Es como brutal. Seguro que tiene algo que ver el ambiente hormonal, aunque no lo tenemos claro. Seguro. Y también las enfermedades reumatológicas. Aquí hacen un inciso, ¿no? Con la psoriasis, el lupus, no por alarmar, sino por informar. Todo lo que estamos diciendo aquí es por informar y prevenir. Pero en esa población, dolor en el pecho, mujer, enfermedades reumatológicas, no se nos puede olvidar tampoco. Sí, tenemos que descartar. Bueno, al final es ir al hospital y ya se encargarán los médicos, pero es verdad que nos pone a nosotros en apuros. Sí. Porque cuando a mí me llaman para ver las arterias y digo, es que no tiene un trombo, no sé lo que le ha pasado. Tiene la analítica, sabemos que tiene marcadores de infarto, pero esto está muy raro, o sea, porque esto está abierto. Totalmente. Y si a veces lo ves claro, la disección, otras veces no. Y otras veces lo que encontramos es que las arterias están totalmente abiertas, pero una parte del corazón no se contrae, solo se contrae la base del corazón, está como la punta se ha quedado así abierta, lo que se llama miocardiopatía de estrés, ¿no? O Takotsubo, que también es más frecuente en mujeres. Totalmente. Ahí tiene que haber una asociación estrés, hormonas, que todavía se está investigando. Ahí fíjate que la clave del diagnóstico lo da precisamente las técnicas de imagen. Totalmente. La resonancia cardíaca, el eco, ¿no? Que al final el eco, bueno, es la primera la primera prueba que se hace al llegar al hospital, ¿no? Y entonces, pues eso, te encuentras toda la punta del corazón que no contrae y la otra que contrae perfectamente. Sí. Entonces, las arterias y luego en una semana se recupera. ¿Y se suelen recuperar más que, o sea, cómo es el pronóstico de esto actualmente? El pronóstico es incierto, es desfavorable, o sea, que no es una entidad benigna. Se recupera la función del corazón, que luego lo vemos con la resonancia cardíaca o técnicas más sofisticadas, que no hay fibrosis, que no hay cicatriz, que no hay una huella que queda en ese corazón estructuralmente y el corazón contrae normal, pero puede repetirse y luego el pronóstico pues se iguala a un infarto por una arteria tapada, no es igual que el pronóstico en población general. Vale, pero ¿el pronóstico es igual de malo que la persona que ha tenido un infarto? No, porque el corazón se puede recuperar, ¿no? La función, ¿o qué?
si somos estrictos, las últimas publicaciones dice el peor pronóstico son los infartos con coronarias ocluidas, continúa los infartos sin coronarias ocluidas y luego población general. O sea, que no es desdeñable, pero es verdad que como hay mucha incertidumbre sobre los mecanismos, pues es más difícil de prevenir, ¿no? Porque muchos de ellos hasta se van sin tratamiento al alta. Bueno, yo creo que un protector, hay protectores cardíacos, ¿no? Que yo creo que sí que deberíamos de dar, sobre todo si la función está afectada. Sí, si la función está afectada, sí. Otra cosa es que no sepamos la causa original que ha provocado ese infarto. Una de las cosas que a mí más me sensibilizan con la mujer es la lucha, precisamente por lo que comentabas antes, de factores de riesgo que les afectan especialmente. Y claro, como son solo la mitad de la población, pues no se conocen tanto. Y yo creo que actualmente, por ejemplo, cuando una mujer en un embarazo tiene diabetes en el embarazo o un estado hipertensivo, hipertensión en el embarazo, es algo que parece que queda en el embarazo, ¿no? Que es algo que está ahí y ya está. Y yo he dado a luz y me he curado. Pero no sé qué opinas tú desde tu perspectiva profesional. ¿Qué pasa o qué deberían de saber las personas que durante el embarazo han tenido un estado de diabetes, de resistencia a la insulina o de hipertensión? ¿Es tan importante o no tanto? Tienen que revisarse a lo largo de su vida y cuenta como un factor de riesgo cardiovascular. La diabetes gestacional multiplica por 2 el riesgo de desarrollar diabetes después del embarazo. Y sabemos lo que implica la diabetes, sobre todo en mujeres, ¿no? Que multiplica por 4 el riesgo de tener un ictus frente al hombre, que también aumenta la probabilidad de tener insuficiencia cardíaca, de ese fallo cardíaco, ¿no? Y lo mismo con la preeclampsia o la hipertensión arterial. Nosotros estamos desarrollando un estudio de investigación en colaboración también con ginecología, en el que valoramos a la larga si esas mujeres que han tenido tensiones arteriales altas tienen mayor probabilidad de tener placas o de un problema de la relajación de los vasos. Y realmente sí que existe una huella en el futuro. Entonces, pues hay que considerarlo dentro de ese algoritmo que utilizamos para ver el riesgo personalizado que tiene la mujer y que debemos explorar como cardiólogos también en la entrevista clínica. A mí me gusta ver el embarazo como una especie de prueba de esfuerzo de 9 meses, ¿no? Donde ponen en relevancia o salen a flote factores de riesgo que sin ese sobreesfuerzo que tiene que hacer el cuerpo, pues están ocultos, parecen larvados y parece que no están, pero realmente hay un exceso del riesgo cardiovascular basal. Y creo que no es que yo en el embarazo fui diabético o fui hipertensa, es que, oye, tú tienes un ambiente, un metabolismo hormonal que te está protegiendo de esa hipertensión, pero cuando lo pierdas, eso está ahí, ¿no? Sí. Entonces, más que me ha salido hipertensión con el embarazo, no, es que a lo mejor yo tengo ya muchas papeletas o un ambiente cardiovascular enfermo y de momento está oculto. Y lo que te ha hecho el embarazo es darte cuenta de lo que hay debajo. Entonces, o actúas modificando tu estilo de vida, tus hábitos, para que eso desaparezca, o efectivamente vas a tener un aumento del riesgo, ¿no? Y eso lo puedes pagar en el futuro. Totalmente de acuerdo. Además, siempre decimos que en el embarazo es un momento que la mujer está particularmente concienciada con su salud y su estado del cuerpo en general. Entonces, que ahí ginecólogos y cardiólogos deberíamos trabajar juntos, ¿sí? O más juntos, porque ahora sí que estamos haciendo alianzas, ¿no? Para concienciar a esa mujer de su salud, de que tiene corazón, igual que tiene un bebé, que hay que cuidar ambos corazones y hacerle pues un seguimiento apropiado, ya sea pues con factores de riesgo añadidos o sin factores, pero ya ir introduciendo todos esos momentos vitales de la mujer que se tiene que cuidar y normalizar pues las revisiones, que ya cada uno las hará en los periodos de tiempo que las guías nos recomiendan, ¿no? Pero es verdad que también la menopausia, ¿no? Que las guías de prevención dicen que los 50 años es una edad en la que la mujer debe revisarse toda la salud cardiovascular y lo que decimos, ya espaciaremos nosotros cada cuánto, ¿no? O qué pruebas, pero interiorizar que solo hay un corazón, que hay que cuidarlo y que va a ser el motor de nuestra vida siempre. Claro, y desde siempre. Porque a mí lo que me pasa es que me da la impresión
de que la mujer está ahora súper sensibilizada con la menopausia, como si la menopausia te cambiaran un corazón y te dieran uno de peor calidad. Cuando tu corazón es el mismo. Es que tienes que cuidarlo de siempre, ¿no? Claro, totalmente. Es que ahí por determinados efectos hormonales se castiga un poquito más y hay que tener pues más precaución. Pero es que desde ya la adolescencia, con la obesidad que tenemos, ¿no? Un 40% de mujeres obesas en España, el sedentarismo, ¿no? Obesidad, sedentarismo es ese 40%, ¿no? Entonces, cualquier momento es bueno. Esto es crítico, no solo cuando entremos por la puerta de urgencias con el infarto. Eso es lo que tenemos que intentar evitar. Y ojalá un día nos quedemos sin trabajo. Eso es que habremos hecho bien nuestra labor, ¿no? Efectivamente. Entonces tendremos que seguir potenciando la prevención para que no falle nunca. Totalmente, con esas vacunas, ¿no? Desde bebé que ya están experimentales, ¿no? Que reducirán el colesterol y nos quitarán el colesterol malo. Pero vamos a ver, no podemos poner parches a un buen estilo de vida. Eso es imposible. Es que lo que deberíamos de entender o integrar es que labrarte una salud pues ideal depende de vivir de un modo ideal y ya está. Totalmente. Y nosotros porque somos cardiólogos y siempre tenemos pues ese guiño al corazón, pero lo mismo para el cáncer, lo mismo para el Alzheimer, todas las enfermedades neurológicas. Es que tenemos la suerte que el estilo de vida ataca todas las enfermedades. Entonces, bueno, porque precisamente son repercusión de vivir desadaptados a nuestro ambiente. Totalmente. Eso es lo que pasa. Que deberíamos ser agricultores y cazadores, ¿no? Bueno, ellos también tienen sus cosas, pero creo que se puede entender un poco todo, saber qué es lo bueno de cada mundo y yo creo que se puede adaptar para vivir aquí en este mundo occidental por salud. Yo lo tengo clarísimo. Por lo menos ese es mi punto de vista y lo que defiendo. Totalmente. Es muy importante también que los médicos empecemos a tener ese rol de asesores de la salud, claro. Porque pues, puedes tener momentos de flaqueza, puedes no saber cómo interiorizar ese deporte o esa alimentación o ese estrés. Entonces, que dentro del mundo de cardiología, que es tan bonito y tenemos tantas especialidades, ¿no? También que podamos tener pues, ese rol de cuidar a la persona cuando está bien y ayudarla junto con otros profesionales como los nutricionistas o psicólogo de salud o el entrenador personal, ¿no? A modificar en ese momento cuando está bien el paciente, ¿no? Con esas unidades que en Estados Unidos ya se están creando, unidades de estilo de vida. Igual que tenemos la unidad de valvulopatías, de cardiología, de insuficiencia cardíaca, ¿no? De todas las patologías, pues esa unidad es que no precoz. Tiene que ver con lo que hacemos. O sea, ahora mismo el cardiólogo, tú y yo estamos para cuando aparece la enfermedad, cuando aparece este infarto que estamos hablando. Más tarde. Ya, vamos tarde. Sí, por eso es tan bonito y bueno, yo me siento una privilegiada de poder trabajar con la imagen porque te ayuda un montón a adelantarte al futuro y a modular también esa persona para evitar ese infarto o ese ictus dentro de la medida de lo posible, claro. No tienes que esperar a la menopausia a que diga, anda, si tengo hipertensión, anda, que es que voy a tener ya sarcopenia y por eso, no, tienes que currártelo desde siempre. De hecho, todos los estudios y los datos nos dicen que las personas, las mujeres que hacen ejercicio desde siempre tienen una mejor esperanza de vida antes y después de la menopausia. O sea, totalmente, y además lo bonito de ese Jack, ¿no? Que aunque hagamos un poquito menos ejercicio, los beneficios son incluso mayores que en el hombre. Claro, eso es verdad. Entonces, que nos motive, ¿no? Decir, bueno, no tengo que correr todos los días maratones, ¿no? Sino que con poquito que haga, con los snacks y también el ejercicio en función del género. Totalmente. Que las mujeres responden, tienen unos efectos beneficiosos mayores ante la misma dosis de ejercicio. Es verdad, qué fuerte. Sí. Qué fuerte. Algo tenemos que tener. Sí, muchas cosas. De todos los hábitos, o sea, por dar un mensaje que sea muy práctico, ¿no? Para las mujeres, ¿cuál crees que es la principal falta de la que adolecemos ahora mismo en España las mujeres en cuanto a hábitos y estilo de vida? ¿Qué es lo que tú recomendarías? Oye, mira, esto hay que potenciarlo. El deporte, la actividad física. Totalmente. Aparte de la educación, o sea, del conocimiento, o sea, porque es verdad que cuando tienes los datos, yo en la consulta cuando hablo con mujeres y les cuentas todos estos datos con evidencia documentada en buenas revistas,
se quedan impactadas. Ya. Y al final digo, pues tú tienes que ser embajadora de otras mujeres y contarles los mismos datos, ¿no? Porque la información te empodera para modificar tu estilo de vida, ¿no? Entonces, primero información, pero quizá actividad física, porque eso además te mete en el buen ciclo vital para comer mejor. Cuando alguien se mueve, luego te apetece pues comer más sano, te libera el estrés. Sí. Te hace relacionarte, que también te ayuda un poco pues a hacer otro análisis, la perspectiva de la vida que estás llevando, te quita esos hábitos tóxicos porque te sientes saludable. Bueno, no sé, es complicado porque escoger uno entre tantos, pero quizá... Te estaba escuchando y me estaba acordando de una paciente del viernes de hace 3 días, que vi en la consulta y cuando la vi había perdido en 6 meses 14 kilos. Y entonces dije, oye, muy bien, ¿qué es lo que te ha hecho cambiar? Porque ella fuma, o sea, fumaba y fuma, era obesa, tenía un exceso de grasa corporal, no se movía nada y comía fatal, ¿no? Y yo digo muchas cosas todo el rato en redes y a mis pacientes en la consulta. Y le dije, ¿qué es lo que te ha hecho cambiar? Y que me da cosa que se me ocurra ahora a casi la hora de la entrevista, pero esto es real. Y me dijo que cuando me hiciste la eco, me dijiste que estaba tirando con el motor de un coche un camión. Dije yo, y por eso no ha dejado de fumar aún, pues es su siguiente paso. Pero ha adelgazado 14 kilos en 6 meses y me siento mejor que nunca. Fíjate qué Digo, bonito. claro, y es que es verdad que así fue. O sea, fíjate que es lo que tú dices, quizá el conocimiento, decir, oye, que mi corazón no me da abasto. Y la veo por palpitaciones, ¿eh? Que entonces le pedí un Holter, le hice una eco para ver si tenía algo, pero probablemente lo que tenía era disnea asociado a un exceso de peso. Pero bueno, ella sí que venía con síntomas muy claros de palpitación e intolerancia al ejercicio. Y creo que tiene razón. Creo que por eso me he acordado de esta paciente. Ella conocer, oye, mira, en tu caso es que no tienes un corazón acorde a lo que le exiges. Y le ha hecho cambiar, ya ha perdido 14 kilos. Totalmente. Nada, es que y sin pinchazos ni nada, nada. O sea, con Fíjate. buenos hábitos. Totalmente. Si es que, mira, el otro día en el estudio Wake Up, también una mujer que, bueno, fumaba 3 cajetillas al día. Les enseñamos las arterias, cómo las tenía. Y dices, es que tus arterias es como si tuvieras 80 años y tienes 40. Claro. Y le enseñas hasta las fotos. Sí, ¿no? Y es que eso, bueno, ha dejado de fumar, es que te impacta porque están hablando sobre ti mismo, claro, no sobre probabilidades o bueno, ya me pasará. No, eres tú como estás por dentro, con esta edad. Tú verás. Y estos son lo que debes hacer y vamos a establecer un plan, ¿no? Para modificar todas las cosas que pueden hacerte corregir y mejorar. Yo sí que yo estoy de acuerdo contigo. Creo que la principal falta que tenemos, más que una mala alimentación, que comemos fatal, es el sedentarismo. Porque nuestro cuerpo está hecho para moverse y el de la mujer también. Eso de que la mujer se quedaba en casa en nuestra época ancestral es totalmente falso. Ella recolectaba, no paraba, sobre todo era ejercicio de baja, moderada intensidad mucho tiempo y ahora estamos todo el día sentados. Totalmente. Entonces, cualquier actividad suma, y yo creo que lo pensamos, ¿no? Los snacks, no es ninguna tontería. Los snacks, cualquier llamada de teléfono caminando, subiendo escaleras, moviéndote, pedaleando en la silla, todo suma. O sea, con tal de no ser sedentarios, que los porcentajes son tan elevados, ¿no? Sí. Otra pregunta que aprovecho ya a ti, que te debo como cardióloga, y esto ya hay algunas que sé la respuesta y quiero que las cuentes tú, pero otras que no las sé, como esta, porque me gustaría tener tu visión como especialista en imagen. Los fármacos que damos para las personas a veces pueden tener efectos distintos en la mujer que en el varón, o tú ves cosas distintas en la, no sé, insuficiencia cardíaca o en el infarto en la mujer respecto al varón, o los efectos son superponibles. O sea, hay que contar que los efectos beneficiosos son similares para hombres y para mujeres, porque es verdad que hay veces hay mala prensa que dice, bueno, esto funciona menos en mujeres, ¿no? Por ejemplo, pues las estatinas. Otra cosa son los efectos secundarios que se puedan producir, pero los efectos beneficiosos son iguales en hombres y en mujeres en muchos fármacos, sin entrar en detalle, ¿no? Entonces no debemos privar a una mujer de un fármaco para insuficiencia cardíaca, para diabetes, para colesterol, para la tensión,
simplemente por el sexo. O sea, Vale. que debemos tener Si tiene indicación, de está bien. indicación la misma aproximación. Vale. Otra cosa es que tenemos que controlar pues dosificación, o otra cosa tenemos que también introducir el sistema inmunológico, inflamatorio, el metabolismo de las mujeres, pues con la doble antiagregación. Hay cosas que tenemos que tener presentes, que no tenemos que dar la misma dosis a un hombre y a una mujer para obtener los mismos beneficios, Ajá. por el tamaño de la mujer y por cómo metaboliza ese fármaco. Entonces ahí sí que hay que tener pues un poco de cautela. Y luego hay otros fármacos que pueden tener algún efecto secundario más prevalente en mujeres y hombres, pero eso se modula y se cambia un fármaco por otro. Hay muchas familias de fármacos que podemos utilizar para causar un efecto similar, ¿no? Y con la imagen cardiovascular, que es otra parte bonita también de visualizarlo, podemos monitorizar también respuesta a ese tratamiento también en mujeres o en hombres, ¿no? Corazones grandes en una mujer, ver si responde al fármaco, pues a lo mejor ese corazón se remodela y puede haber una cierta regresión en la hipertrofia en las paredes o en el tamaño, etcétera, ¿no? Y ya no solo hablando de fármacos, sino hablando de intervenciones, ¿no? Ajá. De los catéteres para cambiar las válvulas, de las cirugías para cambiar las válvulas, de quitar las palpitaciones en las arritmias. O sea, esos tratamientos funcionan de igual forma en mujeres que en hombres y no se tiene que privar ni el momento de la intervención ni el tipo de intervención, pero sí ajustar a las características fisiológicas diferentes que puede tener la mujer frente al hombre. Vale, y esto es algo que queda relegado al ámbito médico. Yo, por ejemplo, te confieso, a mí yo tengo muy claro que infartos por tapón son algo más frecuentes en los varones, sobre todo en edad joven, ¿no? Sí, hay mujeres, por supuesto, pero son más. Me da la impresión, y a lo mejor me equivoco, creo que no, que en arritmias es al revés. Hay más pacientes mujeres que se sometan a ablación de intranodales o de vías seguramente que, hombre, ¿no te daría esa impresión? Sí, depende de la arritmia, ¿no? Sí, De las algunas taquicardias que son- intranodales. Esas son más de mujeres, ¿verdad? Sí, Y luego la insuficiencia cardíaca, creo que los tratamientos cada vez son mejores y me da la impresión de que hay más mujeres, sobre todo mayores, que conviven con una insuficiencia cardíaca crónica que varones. Me da a mí la impresión que la insuficiencia cardíaca es más de la mujer, y sobre todo la de que tiene FEBI preservada. sí, Que eso, sobre bueno, eso todo a la lo mejor me estoy que... pasando ya, ¿verdad? Sí, la que es por falta de relajación de ese Del corazón, ¿no? Porque el corazón, vamos a explicarlo, porque el Sí. corazón es tan importante que bombee bien como que se llene. Si no se llena, no se puede vaciar. Claro, como un globo, Es como un ¿no? globo. Entonces, hay la insuficiencia cardíaca es que el corazón es insuficiente. La de toda la vida de la cardiología es la que la bomba funciona, no bombea bien, pero luego está la que no se relaja bien, ¿no? Efectivamente. Esa es más frecuente en mujeres que en hombres. Totalmente. Es curioso. Y a veces no se valora esa capacidad de relajación del corazón Claro. y a lo mejor De se hecho, eso es con asume imagen, eso es con por imagen, imagen, que se asume, este corazón es sano, es normal, porque Sí. se contrae bien, Claro. pero es que el problema está en otro sitio que no se Sí. está mirando. Y eso lo hemos aprendido en los últimos años, ¿eh? O sea, eso es como que la función diastólica, que así se llama lo de llenarse, estaba siempre, pero ahora le estamos dando más importancia. Y además, gracias a que le damos más importancia, yo creo que gracias a ello, ahora tenemos agentes farmacológicos que mejoran esa insuficiencia cardíaca. Hasta hace 10 años no había nada. No. Beta bloqueante y ya está. Totalmente. Entonces, tiene otra forma de enfermar, Sí, ¿no? sí, Como sí, comentábamos, pues esto, todos Curioso, esos qué síndromes. chulo, ¿eh? Las diferencias que hay, ¿eh? En el Sí, sí, corazón hay de más de una las que se mujer. creen, ¿verdad? Yo cuando venía aquí digo, bueno, no había tantas, pero te pones a hablar y sí que hay, sí. ¿eh? Sí, por eso yo creo que también es importante que los profesionales nos especialicemos Nos en formemos. estos ámbitos, ¿no? Sí. A la hora también pues de interpretar esos síntomas, de ver qué pruebas funcionan mejor en el diagnóstico, ¿no?, de una mujer, qué tratamiento, qué dosificación, qué momento, qué imagen, ¿no? Las peculiaridades, porque oye, qué bonito, ¿no? Pero que seamos diferentes, que lo tenemos que ser, pero que tenemos que, como cardiólogos, tener una responsabilidad Sí. también de hacer unos buenos diagnósticos. Y también te voy a confesar otra cosa que lo veo especialmente en mujeres, lo estoy pensando, o sea, yo aquí tengo un guión y estoy mirando muy poco. Como yo. Mirando muy poco. Entonces, esta conversación yo creo que es de las más hiladas que, bueno, como somos cardiólogos, supongo que me sale. Pero una cosa que veo súper frecuente en la consulta, motivo de consulta súper frecuente en mujeres, son esas
mujeres, incluso jóvenes, no estoy pensando en 60, 70, 80 años, sino 20, 30, 40, que tienen intolerancia a hacer ejercicio porque el corazón se acelera muy rápido. Se acelera muy rápido. Y le haces, obviamente, un estudio para ver si tiene arritmias y muchas veces no encontramos nada. Lo que hay es precisamente, intolerancia a hacer ejercicio, que no sé por qué es más frecuente en la mujer, ¿verdad? Sí, 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 es verdad. Es como a lo mejor fenómenos de acoplamiento, ¿sabes? Arterial con el ventrículo, que estamos haciendo un estudio muy bonito en el hospital sobre eso, con imagen también, Sí, claro, de alguna forma de respuesta y de entrenamiento, que igual que los fármacos tienen que tener otras dosis, sí. el ejercicio también. No podemos hacer el mismo ejercicio a intensidades sin entrenar o... Cada uno es un mundo y nos tenemos que adaptar a ello. Me acuerdo una paciente que siempre le decían que se cansaba de toda su vida. Me canso, bueno, nada, hay que convivir con ello. Le hicimos un eco y tenía pues un pequeño agujerito en el corazón, una comunicación interauricular enorme. Entonces, que no pasa nada, que descartar que hay algún problema del corazón y ya vía libre para hacer deporte y para tener una vida sana y un estilo de vida sana, ¿no? Porque hay veces que se nos pueden pasar por alto cosas por asumir que es lo normal o que es ansiedad, que a lo mejor lo es, pero ojo, ¿no? Otra paciente también que me está viniendo ahora a la cabeza, que toda la vida había tenido dolores recurrentes que cambiaban con la respiración, a veces en la cama y con sobre todo rachas de estrés, pues una pericarditis recidivante de libro cuando me la encontré en la consulta. Y toda la vida le habían dicho que era estrés y esto no quiere decir que todos los que tenemos estrés tengamos un problema al corazón, que no es alarmar, sino simplemente es ocuparnos de que tenemos corazón y ponernos en manos de buenos profesionales para afinar. Que si está todo bien, oye, pues ya vamos a ver que sean otras cosas, pero el corazón efectivamente importa y sobre todo puede tener una solución, ¿no? Como el caso que acabas de contar, que también lo vemos frecuentemente. De todos modos, sí que también yo tengo esa impresión súper clara. Creo que la somatización, la ansiedad y el estrés se hacen especialmente presentes en las mujeres más que en los varones. O sea, yo sí que tengo muchos pacientes que al final pues, no les diagnostican de ninguna cardiopatía y dicen, bueno, vamos a ver si son otras cosas, es posible que sea ansiedad, pero eso también es más frecuente en mujeres. ¿Por qué crees que ocurre esto? Hay una sobrecarga también emocional, física, estructural, ¿no? Pues mujer trabajadora, rol de cuidadora, Claro, es que todo muchos aspectos, ¿no? Que hay que llegar a todo. Y ahora la supermujer, yo no sé si eso está siendo más contraproducente de lo que creemos, ¿no? Porque es como que se vende que la mujer puede llegar a todo y dice, oye, que somos personas, que ni la mujer puede llegar a todo, ni el hombre, o sea, que es que nadie, ¿no? Totalmente. Pero ahí está, ahora yo lo veo mucho en redes sociales, ¿no? Esa mujer que entrena, que está fuerte, que se apunta a CrossFit, a Airos, que es además madre y se venera eso y de repente me parece muy valorable, pero creo que no estamos en el punto de aspirar o adorar a ser dioses, porque todos tenemos nuestro mundo emocional que tenemos que cuidar, hombres y mujeres, ¿eh? Totalmente, totalmente. Lo que tenemos que proteger es la salud. Claro. O sea, todo lo que sea deporte, con salud, alimentación, con salud, familia, con salud. Siempre pensar salud, salud, salud. Y aquello que no nos esté llevando una buena salud, analizarlo, ¿no? Reflexionar qué es lo que estamos haciendo e intentar corregirlo en la medida de lo posible, pero que no tiene que ser mañana mismo, ¿no? Claro. Y yo siempre digo dejarnos ayudar. Es verdad que a veces solos nos cuesta más y nosotros, pues los médicos, ¿no? Depende un poquito de nuestra especialización, pero en la consulta pues es nosotros donde tenemos que intentar aconsejar en la medida de lo posible, ¿no? Sí, es importante estar también atender a esa parte emocional que decía. Bueno, es que la mayoría de nosotros no atendemos ni a nosotros mismos. Pues Totalmente, hasta mira qué bonito este trabajo de Marta Gulati en el JAC, ¿no? Que las mujeres reportamos los síntomas de una forma diferente a cómo lo reportan los hombres, que a lo mejor es el mismo síntoma de presión en el pecho, pero nosotros podemos dar pues muchísimo más detalle, pues entonces deja al niño, entonces cuando llega al hospital, entonces no sé qué, entonces no podía respirar, y tienes que escuchar un relato para sacar de allí que sí que tuvo dolor en el pecho. No es que tengamos otros síntomas, sino que la forma de reportarlo puede ser diferente. Es distinto. ¿Y crees que y eso, no sé, es algo ambiental, condicional o es inherente a las mujeres que
no sé, no se dan Yo creo importancia. que por eso somos diferentes, ¿no? La Sí. población, el 50% hombres y 50% mujeres, y somos complementarios, ¿no? Entonces, compaginarnos lo mejor posible, y cada uno, pues, aportando, no sé. ¿Tú crees que otros profesionales pueden ayudarnos a esto? ¿Deberíamos de ser los cardiólogos los que nos formáramos más? Porque yo creo que, o sea, mi opinión es que hay gente que lo hace genial y de hecho Genial. que yo aprendo de ellos. Genial, o sea que al final si queremos mejorar la salud de la sociedad es mucho trabajo y nos tenemos que implicar muchos profesionales, ¿no? Sobre todo en el ámbito del estilo de vida, pues los cardiólogos, los ginecólogos, que muchas veces hablando con ellos, pues son el primer médico con el que contacta ya esa mujer que quiere recibir anticoncepción. Pues los neurólogos también, que sabemos que el impacto que tiene el ictus, ¿no? Que a veces también para modificar el estilo de vida de una persona le impacta mucho más. Decir, es que puedes tener un ictus y quedarte discapacitado en 2 años que un infarto, que casi ya el infarto en 2 días te vas a casa, entonces no tiene la misma sensación de gravedad. Y otros profesionales que mencionábamos antes, nutricionista, psicólogo de salud, entrenador personal, o sea, todo eso yo creo que está sin explotar como se debe. El médico de atención primaria, Claro. Salud laboral de las empresas, que es tan importante, ¿no? Porque, o sea, solo los cardiólogos es inviable, no tiene sentido. Ojalá poder contar con pronto con estas unidades de estilo de vida o de prevención y que sean más importantes que las de tratamiento, ¿no? Totalmente. Va a ser difícil porque creo que ahí falta una pieza clave que, para que nos guste o no, hace que al sistema progresar, que es la industria. La industria tiene que funciona porque vende, ¿no? Entonces, cuando solo vas a modificar hábitos sin a lo mejor una herramienta que no se pueda vender, pues lo vamos a tener desgraciadamente más complicado, pero creo que tenemos que pensar con la cabeza y saber para dónde tirar, ¿no? Bueno, de hecho, nuestra labor divulgativa va ahí. O sea, yo esto aquí no me hago rico, pero Totalmente, yo creo que esa es nuestra misión, ¿no? Y es el propósito de lucha. El propósito de lucha es levantarme y decir, a ver qué consigo mejorar hoy, a ver, no sé, cómo podemos aportar nuestro granito de arena y sumar y buscar más aliados que tengan la misma filosofía que tú, porque uno no hace nada, ¿no? Entonces tenemos que aliar los que estamos en esta línea para prevenirlo. No quiero que te vayas sin preguntarte, y es retomar una pregunta anterior, pero es muy importante la mujer y creo que muchas mujeres están súper sensibilizadas y no sé cuál es tu opinión acerca de, tú me decías, mira, la principal falta que tienen las mujeres actualmente es la actividad física, ¿vale? Cualquier ejercicio cuenta. Pero se ha puesto muy de moda, sobre todo en la menopausia, el ejercicio de fuerza. Y yo sí que creo que es una falta muy potente, pero ¿cómo crees tú, cómo ves al ejercicio, cómo impronta en el corazón? ¿Fuerza, aeróbico, los dos? No sé, ¿qué opinas tú como especialista? Bueno, la Organización Mundial de la Salud, y mi Sí. opinión, que va en línea, por supuesto, con ellos, es que debemos combinar los 4 pilares del ejercicio físico, Ajá. que son la fuerza, el equilibrio, la flexibilidad y ejercicio aeróbico. Sí. Entonces, siempre tenemos que ir balanceando e integrándolo en nuestra rutina, al menos 150, 200 minutos de actividad moderada, vigorosa a la semana, e incorporarlo como un hábito, ¿no? Siempre decimos ese ejercicio que nos gusta o hacerlo en compañía. Y el ejercicio de fuerza pues se traduce en masa muscular, que es masa ósea, ¿no? El músculo es un órgano. Entonces eso es muy importante tenerlo interiorizado pues en esos momentos donde puede haber menos masa muscular o menos masa ósea, ya sea pues menopausia, ya sea fragilidades de enfermedades que tenemos pues en personas de mayor edad o en jóvenes también que están en desarrollo, ¿no? O sea que hay distintos momentos de la vida que el ejercicio impacta, y sin olvidarnos pues de todos esos 4 pilares, ya sea el tipo de ejercicio que nos gusta, ya sea correr, ya sea natación, tenis, el tipo de ejercicio, no sé qué opinas, no importa, pero hay que balancear. Hay que hacerlo y que tenga componentes de todo. El otro día leí, ahora que lo nombra, yo también porque lo he vuelto a practicar ahora después de muchos años, que el tenis se asocia en los pocos estudios que hay con es el de los que más longevidad aporta. De hecho, hay algunos estudios que sale el deporte que se asocia a vivir más. Y decían, ¿por qué?
porque tampoco es un deporte con el aeróbico continuamente, o sea, hay aceleraciones, hay parones, pero combina un poco todo, combina equilibrio, que lo has dicho y no se habla de esto, flexibilidad, tienes que estar rápido. Es un deporte eminentemente aeróbico, con además aceleraciones y esfuerzos intensos, episódicos que duran no mucho. Probablemente con un deporte estás haciendo casi todo. Yo creo que le falta parte de fuerza, porque a la hora de mantener una masa muscular grande, el tenis no potencias todo. Potencias las piernas y a lo mejor un poco el core. Pero yo creo que deberíamos de aspirar a tener más masa muscular. Pero estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, se habla mucho de fuerza. Creo que muchas mujeres en perimenopausia o después de la menopausia solo hacen fuerza, y creo que eso también es un error, porque se dejan guiar por esto, que está bien, hay que hacer fuerza, porque a mí de la fuerza me encanta que dices tú, la fuerza crea unos huesos fuertes, porque le está diciendo al hueso, tienes que estar fuerte, y tu descalcificación se va a alargar, cuando esto es especialmente importante a partir de la menopausia, ¿no? La osteoporosis en la mujer menopáusica es un mal mayor. Pero o sea, mi opinión es parecida a la tuya. Creo que debemos de combinarlo todo o hacer algo que te guste. Y si lo que te gusta encima lo incluye, pues oye, es fantástico. Totalmente, incluso antes lo que decíamos de la menopausia, es que lo mejor es entrar en esos cambios evolutivos de la mejor forma posible, claro. O antes del embarazo. Todos esos momentos de transiciones que sufre la mujer a lo largo de su vida, pues ahí entrar en mejores condiciones. Dice, ¿hubo algún aspecto, caso o paciente que te marcara y te hiciese decir, oye, yo quiero investigar esto, quiero trabajar por aquí? ¿O ha sido todo la vida que te ha ido llevando poco a poco? Pues mira, yo creo que cuando llegué a Estados Unidos, allí empezó el movimiento Courage for Women, cuando estaba allí en Boston, en Harvard, y vi que realmente en España no había ninguna sensibilidad respecto a la enfermedad cardiovascular en la mujer, ni en esas peculiaridades que hemos estado describiendo. Y me llamó mucho la atención. Y con este movimiento se visibilizaba, se intentaba pues trasladar esa ciencia a la sociedad, y me impulsó y me motivó para volver a España e implementar lo que allí me estaban enseñando, básicamente, ¿no? Que es que un médico necesita ser un buen divulgador para acercar, ya sea el paciente que tengamos enfrente de la consulta o ya sea pues en este tipo de actividades, ¿no? Porque si no se queda solamente en el dato o en el animalario, como si dijéramos, en la revista, y ya está, y no llega, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante, y la parte de la investigación para mejorar el conocimiento, porque hace 20 años la mitad de lo que hablábamos hoy se desconocía. A lo mejor este podcast en 20 años que no volvamos a ver, decir, ¡Jolín, qué bonito! ¿Cómo se ha evolucionado? Entonces, es verdad que en ese sentido, el hecho de haberme formado en prevención de aterosclerosis, en técnicas de imagen, y ver allí en Estados Unidos que tanto en Boston como en Nueva York se estaba perfilando que había mucho desconocimiento de la mujer, fue un poco lo que me inspiró a volver a España e implementarlo pues en el hospital, en mi consulta, en mi día a día, ¿no? ¿Crees que está habiendo avances al respecto? Yo creo que sí, yo soy positiva. También, yo creo que sí. O sea, se habla muchísimo más de esto, de hecho tenemos muchos compañeros, ¿no? Pues la Sociedad Española de Cardiología, en la industria, ¿no? O sea, que lo que nos apoya, ¿no? Todos esos movimientos, Corazón de Mujer, estudios de investigación, Wake Up, los apoyos que tenemos, cada vez más programa más dirigido a la mujer. Yo creo que se está avanzando mucho, ¿no? Yo creo que es necesario. Vamos, yo veo un cambio tremendo solo en redes sociales de 5 años acá. Totalmente. Y yo siempre digo, basado en la evidencia, muy importante el dato, ¿no? O sea, que no nos dejamos caer en, no sé, en banalidades o cosas que no están bien argumentadas, ¿no? Es muy importante leer la letra pequeña. Me gustaría preguntarte, por último, que le dejaras un mensaje o un consejo, aunque hemos dicho un montón, pero un mensaje a las mujeres que te han escuchado, que te están escuchando, como consejo para cuidar su corazón o vivir con un poco más de salud. ¿Qué les dirías? Pues mira, yo solo ya sería muy feliz si pensaran en su corazón al menos una vez al día, que se ocuparan de su corazón, de tener un corazón sano, que yo creo que hemos dado los trucos aquí de cómo hacerlo, y que nos dejen a los cardiólogos participar en cuidar su corazón. Sí. Con eso ya me harían feliz,
y que lo cuenten también a sus amigas y a sus amigos, que esto también aplica a hombres, ¿no? Pero que el corazón, levantarnos pensando el corazón, no solamente mirar nuestro exterior, ¿no? Que hoy en día también nos preocupa mucho la apariencia física, pero que dentro hay un corazón y es el que nos va a hacer vivir muchos años y bien. Y lo que queremos es llegar a mayores bien. Y para eso, al menos una vez al día, pensemos el corazón. Qué bien. Y que nos informemos, que cuente con nosotros, ¿no? Que no estemos solo cuando ya aparece la enfermedad. No, por favor, venir Qué pronto. bien. Ahora es el momento, ¿no? Que da una impotencia, seguro que te pasa a ti cuando llegamos tarde y hay tanto que se puede evitar. Es que en mi día a día, si me diera impotencia, no iría a trabajar. Claro, totalmente. Por Bueno, eso. muchas gracias. Mira, te voy a pedir que me firmes la mano, Vale. las manos del corazón. Toma. Pues a ver, Pues a por ello. Pon lo que tú quieras. A ver. Me ha encantado. Ya Oye, creo que ha sido de las entrevistas que más solas me han salido. Hemos dicho cosas muy chulas, ¿no, José? Pero está muy bien. De verdad. Aquí voy a dejaros un Hemos aprendido corazoncito. montón. Ay. Me encanta. Corazón de las Y nada, celebridades. esperemos que, ¿no? Sí. que hayamos conseguido que muchas sí. mujeres vivan mañana diferente a cómo han vivido ayer. Sobre todo que se informen, porque a mí me ha gustado mucho. Además, yo creo que es un pilar de la salud del que no hablo mucho, porque no sé bien qué decir. Yo creo que una de las cosas que nos pide nuestro cuerpo es que nos movamos, que vamos bien, que nos sincronicemos, que conectemos con los demás, que le demos sentido a las cosas. No hay nadie en el mundo que no se sienta bien, piénsalo, cuando te enteras de algo o te enteras cómo funciona algo. Somos animales curiosos y creo que eso te da también cierta paz interior que recaba en mejor salud. Entonces, ¿qué mejor que enterarnos de cómo funcionamos para vivir con más salud? Es que me parece... Totalmente. Es que es la herramienta que tenemos, ¿no? Como seres humanos, el conocimiento y hacer caso a la información, a la buena información. Bueno, hay que cuestionarlo todo, pero en Sí, fin, sí. si todo parece que va por ahí, pues... Y la capacidad de mejora, o sea, no tirar nunca la toalla. O sea, Sí. que es verdad que por eso estamos aquí, para cambiar las cosas, ¿no? Claro. La pasión y la motivación por mejorar nuestro entorno y pensemos en el corazón. Total. Muchas gracias, Leticia. Ha sido un placer. Que en unos años volvamos, bueno, o antes, que nos volvamos pronto y que digamos, oye, ¿cómo avanzó la cosa? Qué bien, qué bien, Nos qué dedicamos bien. a otra cosa. Sí, ojalá. Pues muchas gracias, Leticia. Gracias a ti, José.